Me recuerdo algún pasaje del Antiguo Testamento en donde Dios habla a uno de sus profetas que estaba deprimido y se esconde y le habla con un viento suave y después le habla con una tormenta. Hermanos, hay veces que Dios nos habla de muchas maneras. Y hoy, por los cantos que agradezco a Dios y a la comisión que escogió los cantos, qué lindos cantos escogieron, adecuados al tema que se pretende estudiar hoy, que es el tema de caminando con Jesús y transformando la vida. Todos los cánticos han sido un mensaje de transformación de vida. Y el primero, porque damos menos de los que todavía estamos ahorita, también habló de eso, y pedí que me acompañaran sentados ahí, que cantemos este primer cántico. Si ya está listo por ahí, tenemos una hermana, ¿perdón? Cuando Cristo vino. Sí, exactamente, es el primero que cantamos el día de hoy. Hoy hemos oído cánticos y hemos sido enseñados y predicados por las palabras de la alabanza. Por lo menos yo así me sentí edificado. ¿Cómo? Vamos a cantar este. Así sentados en su lugar. Transformación es una palabra que significa cambio. Y algunos en la escuela nos enseñaron creo que en física, una ley o una regla que dice que en el mundo nada se crea, nada se termina, todo se transforma. ¿Se acuerdan? Todo cambia. Transformar la vida, cambiar la vida, pues también como que este principio va de acuerdo con ese principio de transformación, cambio. Nada se crea, nada se termina, todo se transforma. Porque aún la vida, sabemos de acuerdo a la promesa de la palabra de Dios, que nuestra vida aquí, aunque vaya y se muera y se convierta en polvo, pero realmente ¿qué va a ser? Va a ser transformada. Nuestra vida se transformará. Lo cual indica que efectivamente el ser humano vive una época constante de cambio, de transformación. Se tiene que cambiar constantemente, cambiar forma de vivir. Dice la palabra, por ahí lo dice el apóstol Pablo, cambien su forma de pensar.
para que cambie su forma de vivir. Cambiar tus costumbres, cambiar las formas de pensar. Y caminando con Jesús se cambia la vida. Caminando con Jesús se transforma la vida. Por eso pedí que cantáramos y dije que hemos recibido tantos cánticos hoy acerca de esta transformación de mi vida. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Hay veces que no es una transformación súbita. Sí, hay cambios muy drásticos en las vidas de gentes, pero los cambios y la transformación de la vida se da también en forma paulatina, poco a poco. Es el ser humano el sentirse decepcionado y defraudado cuando volvemos a caer, porque decimos, ¿qué pasó? ¿Dónde está el cambio que busco? ¿Dónde está la transformación que dice la Biblia que debo de tener? Y es que el mundo y todo lo que el mundo nos dice y nos rodea, nos bombardea con mensajes contrarios a eso, contrarios al cambio. Bueno, un momento, omití decir que sí se puede cambiar, que la vida es un cambio. Nada más que hay cambios para bien o cambio para mal. No dice que lo que no crece decrece. Estar estático no es posible en la vida de un ser humano. Entonces hay crecimiento para bien y hay crecimiento para mal. ¿Cómo puede ser esto? No tenemos más que leer los periódicos, ver lo que sucede a nuestro alrededor. Se sorprende uno de ver cómo puede haber gentes que no tienen, ya no digamos humanidad, no tienen conciencia, pueden matar, desaparecer gentes, cortarles la cabeza, secuestrar a niños, cortarles orejas, balacear, ametrallar 30 o 40. Lo mismo se dan en Francia, que en Iguala Guerrero, que en Colombia. Es increíble. Y es que esa gente va creciendo. Esa gente no empezó con un sentimiento de cortar cabezas y no empezaron así. También crecieron en la maldad y fueron aumentando y aumentando y aumentando. Entonces se puede crecer en el mal, y cuidado, se puede crecer en el mal. Obviamente la palabra de Dios, Jesucristo, el mensaje de Dios es para crecer y andar con Cristo, creciendo, viviendo vidas de crecimiento, de transformación para bien. Pero decía que el mundo nos bombardea con mensajes contrarios. Está lleno de mensajes televisivos, hasta la gente, los amigos, los mismos dichos. Genio y figura hasta la sepultura. Es decir, estás fregado, hermano, no vas a cambiar. Árbol que nace torcido jamás se va a enderezar, jamás su tronco enderezará. El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Puros mensajes subliminales que quieren decir, no puedes cambiar, estás fregado. Llegamos a veces a comprar esta idea. No puedes cambiar. Bueno, hasta un poco más científicamente nos enseñan que muchos estamos atrapados de por vida por nuestros genes. Un gen, me puse a tratar de ver, bueno, ¿qué es un gen? Pues sí, más o menos entiendo, pero, y me sorprendió que la palabra gen viene de la palabra génesis, principio, inicio. Y los científicos nos dicen que tenemos unos genes, una unidad física que ya traemos por herencia, que determinan el comportamiento, el carácter de una persona, y que además ese gen se transmite de generación en generación y en generación. De tal manera que
pues esos son sus genes, ¿qué le vamos a hacer? No lo podemos cambiar. Ya nació para tamal y del cielo le caerán las hojas. Pero Jesucristo predica y dice que Él puede cambiar los genes, que Él puede cambiar las herencias, que Él puede cambiar los hábitos, las costumbres, los vicios, los malos hábitos. Solamente necesitamos caminar y andar con Jesús. Cristo rompe las cadenas, dice otro corito, las cadenas de estos genes, de estos hábitos, de estas costumbres. Jesucristo acabó con el gen más grande, el gen del pecado. El que heredamos, sí, es cierto, de Adán y Eva, un gen que se vino transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Ay, hermanos, el Evangelio, las buenas nuevas, y solamente con eso, y con la asistencia del poder de Dios en el Espíritu Santo, es que el creyente puede cambiar, puede crecer, puede ser transformado para bien y tener una condición de vida diferente. Por eso el apóstol Pablo también dijo, después, muchos siglos después, en la carta a los Romanos, que podríamos ser transformados si cambiamos nuestra forma de pensar, nuestras formas de actitud, renovando nuestra mente y nuestro entendimiento. Y entonces, y solo hasta entonces, es que el cristiano y el ser humano puede experimentar lo que es la perfecta voluntad de Dios, el vivir una vida agradable, una vida menos difícil, menos pesada. Yo creí que se iba a leer el pasaje de Juan 3, ahora sí me sacaron un poquito de onda, porque pues dije, es la lectura bíblica y por lo general a veces lo ponen aquí, pues ya vamos a leer todos y ya van a saber de lo que se trata. Y me dieron a mí el pasaje de Juan 3. Como no lo leímos, pues ahora lo vamos a tener que leer. Es el pasaje de Juan 3, la historia de un hombre llamado Nicodemo. Si me hace el favor de buscar capítulo 3 de Juan, del 3, versículo 3, vamos a reducirlo al 21. Ahí como están sentados, todos juntos vamos a leer Juan 3, del 3 al 21. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, perdón, no es cierto, 3 del 1, primero el 1 hasta el 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije,
os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vamos a parar hasta ahí. Hermanos, hay que traer la Biblia. Nos acostumbramos a que todo se pone ahí. Qué bueno que también hicieron ese cambio, porque es cierto. ¿Qué tal si yo no traigo Biblia? Porque aquí lo voy a leer. Estaría en un problema. Hasta aquí hemos leído algo del pasaje de Nicodemo. Lo que se sabe de la vida de este hombre, aquí lo encontramos. De hecho, no se habla casi nada de él, y los demás evangelios tampoco hablan de Nicodemo. Sabemos, y se lee, que era un hombre influyente, era un hombre inteligente, un hombre conocedor de la ley, era fariseo. Los fariseos eran los más estrictos para conocer la ley y para ver que se cumpliera la ley, al pie de la letra. Miembro del Sanedrín, de los que gobernaban la religión y la secta judía. La secta del Sanedrín gobernaba a los judíos religiosamente, pero era un hombre también que estaba deseoso de mejorar su vida. Seguramente había cosas que él quería cambiar, y entre otras quería conocer la verdad. A pesar de su inteligencia, de su conocimiento, él tenía preguntas que decían: ¿y qué tal si no es cierto esto? ¿Y qué tal si esto que estoy haciendo no es correcto? Él quería conocer la verdad. Él quería también saber si Jesús era el Cristo, el Mesías que había de venir. Como todos sabemos, va de noche, se presenta en una forma no agresiva como los otros fariseos. No todos los fariseos fueron víboras, no todos los fariseos fueron groseros con Jesús. Este es un caso. Se acerca cortésmente, atentamente, y se entabla un diálogo entre Nicodemo y Jesús. Y empieza Nicodemo diciéndole en el versículo 2, fíjense ustedes qué conocimiento de este hombre. Le dice: sabemos, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estaba adelantadito el muchacho. Sabía que alguien que hace las señales y los portentos que Dios hacía tenía que ser de Dios, tenía que venir de Dios. O venía de Dios o vendría del diablo. Pero no, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer señales si Dios no está con él. Jesús le responde, lástima que muchos no traen su Biblia, pero Jesús le responde, no contestando ni diciendo nada de lo que él estaba hablando. Le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tal parece que no hay diálogo. Nicodemo dice una cosa y Jesús aparentemente contesta otra, mas no. Lo que Jesús le contesta, él va al fondo, va directo, conociendo, sabiendo lo que había en Nicodemo, en su mente, y la necesidad que lo había hecho venir a Jesús
aunque estaba tratando de decirle, sabemos que vienes de Dios, pero el Señor le contesta al grano. A ver, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántas veces venimos nosotros también como Nicodemo? No precisamente de noche, sino venimos queriéndolo, pues como halagar. Sabemos que pues vienes de Dios porque haces buenas cosas. He visto maravillas en ti, pero como que hay cosas que no me gustan. No encuentro respuestas en ti, Jesús. No encuentro que hayas resuelto mis problemas. No tenemos que venir con rodeos con Jesús. Jesús, cuando nos acercamos a Él, sabe nuestra condición, sabe lo que estamos buscando de Él, y sabe y tiene la respuesta para cada persona, no importa su condición, cualquiera que fuere, sabe por qué viene a Jesús. El que no naciere no puede, te dice Jesús, te digo, no puede ver el reino de Dios el que no naciere de nuevo. En este diálogo Nicodemo repite, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Sí, era un hombre inteligente, pensante, pero un hombre razonante humanamente. Sigue razonando, a pesar de ser fariseo, humanamente. No entiende por qué. Oye, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El diálogo lo sigue Jesús. Le dice, bueno, es que hay que nacer no de la carne, hay que nacer del Espíritu. También le dijo del agua, eso lo tocaré en otro momento. Pero cuando dice, tienes que nacer del Espíritu, ay caray, esto es nuevo para Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu. Nicodemo le vuelve a responder, caray, no entiendo, ¿cómo puede ser esto? No lo entiendo. El que nace de la carne sigue siendo carne. El que quiere y el que nace del Espíritu va a cosechar cosas del Espíritu. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede hacerse esto? No lo entiendo. Puedes poner la siguiente lámina. A Nicodemo, los cristianos de todos los siglos, le debemos las palabras más hermosas, las palabras y las afirmaciones más contundentes de Jesús para entender el enigma humano de los siglos. ¿Cómo es que el ser humano puede ser perdonado? ¿Cómo el ser humano puede ser librado, salvado, transformado, cambiado? Se lo debemos a Nicodemo. ¿Cómo puede el ser humano librarse del infierno, de la muerte, esperar, creer, gozar de la esperanza y de la vida eterna? Ahora sí ustedes lo van a leer, porque ahora sí tienen donde leer. Desde el versículo 14 al 18 se encuentran las palabras, y voy a subrayar, son palabras de Jesucristo, no son de un profeta, no son de un seguidor, no son de un apóstol, ni de Pablo. Hagan conciencia que esto que van a leer ahorita, vamos a leer, son cosas pronunciadas por Jesús. ¿Cómo dice? Versículo 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dije que hiciéramos conciencia de que estos versículos, que los sabemos de memoria en el mundo evangélico. ¿Quién no sabe Juan 3:16? Pregunto y levante la mano. ¿Alguno de los que ahorita están aquí no sabe de memoria? ¿Quién no sabe de memoria Juan 3:16? Levante la mano. ¿A poco todos lo saben? Ella no lo sabe. 2, 3, 4, 6. Poca gente. Pero la inmensa mayoría de la gente evangélica, cristiana, evangélica, sabe de memoria este pasaje. Algunos saben de memoria no nada más Juan 3:16, se saben todo el pasaje y algunos todo el capítulo. ¿Por qué? Porque es el corazón, la respuesta, la clave que mismo Jesús dio. La respuesta, digo yo o dije yo, al ser humano de los siglos. ¿Cómo el ser humano puede ser perdonado, salvado, librado de sus pecados del infierno? ¿Y cómo puede esperar gozar en la vida eterna? Aquí está. Por eso le debemos a Nicodemo, en ese diálogo de Nicodemo, el que Jesús haya hablado con tanta claridad, sin andarse con rodeos. A Nicodemo no le faltaba en ese momento la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba ahí presente en la persona de Jesucristo. Lo que le faltaba era conocer, escuchar, redondear el mensaje que él necesitaba, el que le hacía falta, el que venía en busca de, porque él sabía que Jesús tenía que venir de Dios por los milagros que hacía, pero lo redondeó y lo remató esta palabra. Juan 3, 14 al 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y de tal manera lo vio Nicodemo. La Biblia no nos habla de muchos detalles de Nicodemo, más que de dos posteriores. Nicodemo debe haberse llevado retumbando en sus oídos muchas de estas frases. De tal manera amó Dios al mundo, para que no se pierda, para que tengas vida eterna. Si quieres cambiar de vivir para bien, si alguien quiere mejorar su forma de vida, tiene que empezar por el principio, creyendo en Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Ernesto, un amigo mío, me acaba de invitar. Va a cumplir 30 años de abstinencia de alcohol. Está feliz. Va a ser una fiesta sin alcohol. Por supuesto. Porque Ernesto es un alcohólico. Por muchos años fue alcohólico. Subía, caía, subía, caía. Se refugió en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y en Alcohólicos Anónimos, por ahora casi 30 años, todavía se reúne con Alcohólicos Anónimos. Ya tiene otro rol, ya también es la plática, ya da conferencias. No quiero que alguno de ustedes aquí me diga si conoce o ha asistido a alguna reunión de Alcohólicos Anónimos. Pero es que las reuniones de Alcohólicos Anónimos
Es una organización que se inició en el año 1911, por ahí de principios del siglo XX, con principios cristianos, con reglas cristianas, pero con un enfoque específico para hacer que el alcohólico cambie. Y consta de 12 pasos, no los voy a repetir aquí porque tampoco se trata aquí de dar una sesión de Alcohólicos Anónimos. Pero ahí se atiende a gente judía, atea, de la Iglesia Bautista, de la Iglesia Católica, algunos del Pacto. Sí, no se veían. Van de muchos lugares. Por eso dije, no levanten su mano, ni quiero que levanten la mano. No estoy hablando algo malo, ni se trata de señalar el dedo. Pero Ernesto, en las pláticas que hemos tenido, que fue como nos fuimos conociendo, me dijo, dentro de sus experiencias, es que ha habido gentes que llegan al paso sexto, al séptimo, dejan de tomar, pasan 5 años, 6 años, y yo creo que me iba a decir, y vuelven a caer. Dice, no, pero cuando llegan al paso definitivo, hay un paso en donde se dice, hasta ahora te has mantenido, has hecho esto, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, bla, bla, bla. Pero esa fuerza que estás recibiendo de día en día es una fuerza que no viene del grupo. Qué bueno que vienes al grupo, no dejes de venir, el grupo te da la fuerza. Como decimos los cristianos, no dejen de venir a la iglesia, porque aquí en la iglesia se encuentra el apoyo de los hermanos, etcétera, etcétera. En ese paso se tiene que reconocer que esa fuerza viene de alguien, de un ser supremo, de un ser divino, que es Dios. Ahí muchos se quiebran. Aquellos que no creen en Dios. Dije que hay alcohólicos anónimos ateos, pero hay otros que, siendo ateos, al ver el testimonio, oír el ejemplo y sentir en su propia experiencia ese poder y esa fuerza, dijo Ernesto, y a mí no me quedó otra más que caer de rodillas y decir, sí, Señor, solamente tú puedes transformarme y cambiarme. Porque es solo el poder del Señor Jesucristo el que tiene el poder transformador. Amén. Dije que hermanos presbiterianos, metodistas, del Pacto, pueden estar en Alcohólicos Anónimos. Bueno, ahora ya no nada más hay Alcohólicos Anónimos, hay neuróticos anónimos. Ustedes lo saben. Y hay hermanos de nuestras iglesias y de otros grupos que también tienen que ir. Teniendo la fuente de la sanidad aquí, que es el Señor Jesucristo. En esto de Alcohólicos Anónimos, el acto de la progresión llega hasta ese paso que acabo de decirlos, cuando tienen que doblar su rodilla y encontrarse con la realidad de esa verdad que Dios puede transformar. No sé si aquí se encuentre alguien esta tarde que no ha creído en Cristo, que no le ha recibido como su Señor, como su Salvador, para transformación de vida. Si fuera un mensaje de evangelismo y hubiera muchas personas nuevas, ahorita utilizaría muchas de las herramientas que los predicadores tienen para hacer llamamientos, pero a lo mejor se sienten frustrados. Han querido cambiar y no pueden. Como el alcohólico, a veces han dado 3, 4, 5, 6 pasos y han regresado. Solamente caminando con Jesucristo se puede ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, no de derrota en derrota. Sí podemos caer, sí podemos equivocarnos,
Sí podemos pecar, pero la transformación que Cristo da es una transformación para siempre. Pregunto, ¿creyó Nicodemo? Piense. ¿Alcanzó salvación? ¿Alcanzó perdón? ¿Obtuvo la vida eterna? Parece que sí. Y digo parece porque eso de que si fue salvo o no fue salvo, hermanos, es una cosa tremenda. Yo me he encontrado en mi propia vida y experiencia con casos que no puedo contestar. Se suicidó una persona muy amada o muy conocida, muy querida. ¿Y la vida eterna? Porque la Biblia dice que no los suicidas y ay Señor, no sé. ¿Creyó Nicodemo? ¿Alcanzó la vida eterna? Dije, parece que sí. Porque la salvación es algo que el Señor conoce quién es salvo, y el que es salvo conoce si ha verdaderamente hecho esa decisión, aceptación y creencia en el Señor. Lo demás, podemos opinar, nos podemos equivocar. Sí, hay otras cosas, el testimonio, la palabra, la forma de vida, que demuestran cuando una vida ha sido alcanzada por Jesús, ha sido perdonada y está siendo transformada. ¿En qué es? En su forma de ser, en su conducta, en sus palabras, en su testimonio. Por eso en la Biblia tenemos un curso completo de cómo andar con Jesús y cómo seguir transformándonos en la vida para alcanzar esta vida eterna que Jesús le presentó a Nicodemo. En la vida de Nicodemo se mostró con sus acciones y su testimonio. En los siguientes días, cuando Jesús es traído a los judíos, ahí en los jerarcas del Sanedrín, que querían matarle, no querían ni siquiera interrogarlo ni permitían hablarle, ya ahí Nicodemo tuvo que pararse en medio de todos sus compañeros judíos del Sanedrín y decir: momento, ¿acaso nuestra religión juzga a un hombre sin que este hombre sea escuchado? Empezó a testificar. Sus mismos compañeros se le voltearon: ¿tú cómo? ¿Tú también eres Galileo? Ah, ¿tú estás interviniendo por este hombre? Empezó a dar señales, manifestaciones de esa transformación de su vida. Y no muchos días después, allá en el día Viernes Santo, yo me imagino y especulo cómo debe haber estado retumbando en los oídos de Nicodemo esas palabras: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea. ¿Cómo debe haber estado retumbando todos esos días? Y a la cruz fue, y ayudó a bajar el cuerpo de Jesús, y ayudó a envolverlo en una manta, en una túnica, y trajo 30 y tantos kilos de especias para ungirlo, como era la costumbre de los judíos, y trajo un manto para su cabeza, y lo embadurnaron, y junto con otro fariseo llamado José de Arimatea, compran un sepulcro nuevo en un huerto cercano, y van y ponen a Jesús. ¿Creyó Nicodemo? Parece que sí. Lo demostró dando la cara, mostrándose a plena luz entre mucha gente. Ahí vio y comprobó y le retumbaron en sus oídos: Dios envió a su único Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él
no para que sea condenado. Transformación de vida. Eso es lo que Jesús hace y lo que Jesús quiere hacer en el ser humano, cuando el ser humano cree, busca y confía en ese Jesús, en ese Cristo. Y yo, me toca, me conmueven muchas veces estos coritos. Gracias, Jorge. Se ve que los seleccionaron muy bien, todos los cánticos de hoy, al tema de transformación de vida. Y yo sigo, como el mundo me dice, genio y figura hasta la sepultura. Sigo siendo el tamal que me van a caer las hojas porque no voy a pasar de ahí. Sigo siendo y pensando que soy árbol torcido y que nunca voy a enderezar mis pasos. Dios ve este mundo y a la gente, no ahora, siempre lo ha visto, tan contaminada por el pecado, tan sumida, creciendo para abajo en el error, en el pecado. Dios ve a la iglesia misma sin aplicar esa transformación, no estando como uno de los cánticos que dijimos, como barro, Señor, puesto en manos del alfarero. Que el alfarero haga que mi vida sea como el alfarero quiere. Pero el Señor nos da finalmente, con esto termino, esperanza. Nos da palabras de aliento. Nos da promesa. Ahora, hace 100 años, hace 500 años a su pueblo, ahora se la da a la iglesia, que es su pueblo también, al pueblo de Israel. Hace más de 2400 años, vean lo que les dijo a su pueblo de Israel. Me gustaría que lo leyeran conmigo, porque eso es lo que le dice a la iglesia del pacto, que es su pueblo hoy. Es lo que me dice a mí. Esta es la esperanza, no la que el mundo nos dice que no podemos cambiar, que los genes, que la herencia. Cristo rompe las herencias, Cristo rompe los genes, Cristo rompe las cadenas, y a cambio de eso dice, juntos, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de mi carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dijo el apóstol Pablo, estoy convencido de esto, que por todos ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. hermanos, no estamos derrotados. No tenemos que ser tamales, esperando una hoja que nos envuelva y nos pone en un título de condenados y fracasados y frustrados. Hay esperanza, hay promesa de Dios. Es un proceso. Estoy convencido de que comenzó en ustedes la buena obra. Ya esta iglesia, con todos sus defectos, con todas sus bancas vacías, con toda su falta de pastor, con todos los hombres que no participamos, de mujeres, de líderes, de falta de muchas cosas, a esta iglesia el Señor le dice que a esta iglesia el Señor la perfeccionará, y está convencido de que el que comenzó con nosotros esa obra nos va a perfeccionar. Vamos a orar. Les pido que se pongan de pie. Así como los alcohólicos anónimos. Perdonen la comparación. ¿En qué paso estás de transformación de tus malos hábitos y tus malas costumbres? Todavía no puedes dejar de hacer aquello que te señala, que te mancha y que te arrastra. Señor,
Así como Nicodemo decimos, no entiendo esto, no lo comprendo. ¿Cómo puede un hombre de mi edad, a los 60, 50, 30, 40, 75 años de edad cambiar? ¿Cómo puede cambiar? ¿Cómo puedo cambiar? Pero yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros. Y por lo tanto tendrán un corazón de carne, no un corazón de piedra, para ser sensibles a mi voz, para andar en mis caminos, para ser transformados por la gracia de mi Hijo Jesucristo, en quien yo me complací con su muerte en el Calvario. Gracias, Señor. Transfórmame, renuévame, a mí y a todos los que estamos de pie en este momento. Te amamos, Jesús, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.